Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y salud. Bella palabra de vida resplandece en mi ser. Bella palabra que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bella palabra que nunca en la vida. Aleluya. Bella palabra de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y salud. Bella palabra de vida resplandece en mi ser. Bella palabra que nunca en la vida. Amén, amén, amén. Aleluya. Dígaselo una vez más. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma. Aleluya. Resplandece en mi ser. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y
salud. Bella palabra de vida. Amén, amén. Sí, Señor. Bella palabra que nunca en la vida. Si hay un río. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada hermano y hermana y a cada amigo que está al alcance de nuestra voz, que está viendo este video o que está escuchando el audio. Estoy aquí en esta oportunidad para contar un pequeño testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Lismeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Necer, Barquisimeto, Venezuela, bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro pastor, nuestro hermano Osvaldo Tona. Bueno, este testimonio que les voy a contar es como una muestra de cómo Dios tan grande y misericordioso, Él tiene cuidado de nosotros y aún de nuestras cosas, aunque sean cosas pequeñas o cosas, necesidades personales, materiales, Él tiene cuidado. Bueno, esto me sucedió un sábado. Yo trabajaba de lunes a viernes y los sábados eran el único día que me quedaba para atender mis asuntos personales. Bueno, resulta que un sábado ya yo había sacado la lavadora porque yo lavaba al aire libre en el patio. Ya estaba funcionando la lavadora, ya estaba en acción. Resulta que de pronto el tiempo empieza como a cambiar un poco y a aparecer un poco de nube y empieza a lloviznar, a caer gotas. Y yo, Dios mío, era en la tarde. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Es la oportunidad que tengo para lavar y necesitaba lavar. Entonces, yo lo que hice fue en ese momento, bueno, el Señor me inspiró. Y lo que hice fue levantar mi mano al cielo y clamarle al Señor y decirle: Señor, usted sabe que este es el único día que yo tengo para lavar, Señor Jesús. Y le dije: Señor, que estas nubes se vayan, esta lluvia se vaya a donde la necesitan, en los campos, a las represas, y que salga el sol, porque yo necesito lavar mi ropa y que mi ropa se seque. Bueno, descansé en el Señor. Eso fue rápidamente, dejó de gotear. Ya las nubes que ya habían aparecido empezaron a correr, a desaparecerse y salió nuevamente el sol. Bueno, y gracias a Dios pude lavar y yo creo que fueron testigos mis vecinos que estaban al lado porque yo, o sea, mis vecinos que están próximos y yo sabía, yo los escuchaba a ellos ahí hablando y ellos escucharon y yo creo que ellos vieron también la gloria de Dios. Bueno, esto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Experimentando la voluntad de Dios, parte 11. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Privilegio nuevamente estar delante de la presencia del Señor, glorificando su santo y precioso nombre. Privilegio verdaderamente cuando podemos acercarnos al Señor. Y qué bonito cuando usted se acerca a alguien y lo recibe.
Dios hace de la misma manera con nosotros. Por eso el mismo Señor dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Así que cuando venimos a Él, debemos traer un presente. ¿Qué presente le trae usted al Señor cuando usted se acerca a Él? Él quiere una vida consagrada de cada uno de nosotros. Que nos presentemos a Él sin mancha, sin arruga, delante de Él en amor. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Un perfecto sacrificio. Recuerda lo que dice la Escritura, que nosotros estamos muertos a los deseos mundanos. El enemigo puede atacarlo a usted aquí, en el campo, en la mente. Pero usted que ha sido llenado con el bautismo del Espíritu Santo, porque lo llenó y lo selló, y algo sellado, ya sabemos el tipo, no, nada le puede entrar ahí porque está sellado, lleno y sellado. Así que cada vez que el enemigo venga a traerle algo a su mente, usted como tiene ese hombre fuerte, como decía el hermano Galdona, ese hombre allá en el cuarto de máquina, podrá detener todos los ataques del enemigo. Porque recuerden, no se va a quedar quieto, él va a seguir atacando, él va a tratar de conformarlo, él va a tratar de desviarlo de la visión de Dios. Pero usted que está mirando al invisible, que sabe que está en usted, está con usted, usted puede salir victorioso, porque es el Señor peleando por usted, es el Señor hablando por usted, el Señor intercediendo por cada uno de nosotros, porque es que ni siquiera en la oración es algo humano, no algo mecánico, no, tiene que ser el Señor pidiendo con gemidos indecibles, como dice la misma Escritura, el mismo Espíritu pidiendo, porque dice la Escritura, y usted se pone a leer, eso es Santiago, creo, dice que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso necesitamos guianza, hermano y hermana. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿A dónde lo va a guiar el Espíritu? ¿Acaso lo va a conformar? Yo voy solamente los domingos a la iglesia y con eso es suficiente. ¿Usted acaso come una sola vez a la semana? ¿Cómo nos rindiera el dinero si eso fuese así? Comer solamente una vez a la semana. Pero no, usted en lo natural come 3 y si puede comer más veces al día. Y usted se siente bien, saludable, con energías, con fuerzas. Porque eso es lo que produce el alimento natural. Crea nutrientes en nuestro cuerpo de energía, da fortaleza, da ánimo. Eso es el hombre natural. Ahora, ¿qué del hombre espiritual? Usted no puede comer una sola vez a la semana. No. Se pone raquítico. Se debilita. Por más que usted intente, no tiene fuerzas. Porque está mal alimentado, hablando en la parte espiritual. Por eso el consejo de Dios, el mismo Señor, una escritura tan conocida por cada uno de nosotros, Josué, capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de atemorizarnos. Va a tratar de que usted desmaye. Porque por eso es que él utiliza toda el arma que el enemigo trae en contra de usted para tratar de desviarlo. Fíjese, el libro de esta ley dice el versículo 8. Estoy leyendo Josué capítulo 1. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. O sea que usted sí habla de Dios, usted es puro Dios, Dios, Dios. Pero ¿y de qué más vamos a hablar? ¿De la política? ¿De los problemas? En todo el mundo hay política, en todo el mundo hay problemas. Que cambian los problemas, sí, pero son problemas, no dejan de ser problemas. No, el cristiano, ese no es su vocabulario. El cristiano, como me dijo un hermano una vez y eso me quedó a mí, esas cosas que usted oye y lo marcan. Que a alguien le preguntó, o ni siquiera recuerdo si fui yo que le pregunté, ¿y cómo estuviste en la crisis? Y él volteó y me miró, ¿cuál crisis? Los cristianos no están en crisis.
El mundo está en crisis mundialmente, hermano y hermana. Pero usted que ha tomado la palabra, usted no está en crisis. Y si está en crisis, bueno, vuelva a leer la Biblia. Porque la Biblia dice que los hijos del Señor vencerán. Por cuanto yo vencí, dijo el Señor. Cada uno de los hijos del Señor que tienen problemas, eso es humano. No te ha tocado tentación sino humana. No, nosotros vamos más allá de eso. Pasamos por los problemas, las adversidades. El Señor es justo, no nos va a dar un problema más fuerte, no nos va a dar una carga más difícil que la que podemos soportar, no. El Señor está ahí esperando que usted lo tome en su palabra, que usted y yo podamos decir, Señor, tú dijiste, tú hablaste. ¿Y qué dice la Biblia? Yo respaldo mi palabra, porque es la palabra de Dios, para ponerla por obra. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese qué maravillosa promesa nos da el Señor. Pero el enemigo le va a seguir haciendo la guerra. Por eso dice el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, será contigo en donde quiera que fueres. Esa es la promesa de parte del Señor. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, como ya no cae en tierra, sino que hace la obra para la cual Él la envía, usted puede tomar la Biblia y salir adelante. El mundo se puede estar despedazando a su lado, pero usted ha puesto la confianza en el autor y consumador de nuestra fe, en el Señor. Por eso cuando hablamos de que la voluntad de Dios se experimenta, no es que se enseña, no. Porque yo le pudiera hablar de los casos escriturales y casos presentes, cómo cada uno de ellos experimentó la voluntad de Dios, pero ¿qué de nosotros hoy? ¿Acaso usted y yo hemos experimentado la voluntad de Dios? Hablábamos la semana pasada que no deberíamos, hermano, movernos sin que el Señor hable. Usted y yo no deberíamos hacer nada en lo absoluto sin primero buscar la buena voluntad de Dios, porque es agradable y es perfecta. A usted y a mí nos puede parecer bueno hacer algo y de repente te pongo un ejemplo. Yo pudiera decir, bueno, vamos a hablar de un mensaje. Y puedo tomar cualquier mensaje. Tengo uno en mi mano en este momento, casamiento y divorcio. Pero la pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios? Dios confirmó que ese era el mensaje que el pueblo necesitaba. Hay una guianza perfecta del Espíritu Santo. Y el Señor habla y dice, yo quiero que hablen de esto. Porque Él necesita hombres nacidos de nuevo. No personas intelectuales. Ahora, ¿la intelectualidad será mala? Porque intelectualidad es conocimiento.
No, eso no está malo. El problema es que usted utilice la intelectualidad como un sustituto del Espíritu Santo. Ah, ahí sí es bien malo. Porque usted está quitando el lugar de la guianza de Dios, que es el Espíritu Santo, por un conocimiento, por una trayectoria. No, todo tiene su lugar. Así como todo tiene su lugar, el Espíritu Santo también tiene su lugar. ¿Y a dónde es el lugar del Espíritu Santo? Nosotros lo simplificamos y es correcto decir, el corazón, ese es el lugar del Señor. Eso es amén, gloria a Dios, porque usted y yo vemos eso claro. Pero la pregunta que Dios nos hace es, Él es el que está tomando las decisiones en nuestro corazón. Le hemos dado lugar al Espíritu para que Él haga conforme a su deseo, o lo hemos resistido, lo hemos contristado y lo hemos apagado por causa de que usted y yo tomamos una decisión. No lo veo, no me parece de esa manera. Es que no es como nosotros lo veamos, cómo lo mira el Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que es Dios? ¿Cómo podemos saber? Y alguien lo puede simplificar y decir, pues por la Biblia. Y es verdad, amén. Pero sabe que la Biblia no se puede tomar sin la revelación. Porque si lo tomamos literalmente, entonces nos vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque ha venido una revelación que nos ha dicho que en el nombre singular es en el nombre de Jesucristo y nos bautizamos en su nombre. Entonces se necesita revelación para poder ver todo con claridad. Dice la Escritura que el espiritual juzga todas las cosas, pero es que es el espiritual, y para ser espiritual necesitamos el Espíritu Santo, porque el natural que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, y eso lo dice el profeta de la edad, él ve hasta cierto punto, pero su vista no es 20/20, no es como el atalaya que tenía la vista 20/20, él podía ver cuando se acercaba el enemigo, pero sin el Espíritu nuestra vista es limitada, nuestra vista espiritual, y quizás podemos verlo y decir, bueno, esto es lo correcto, pero es necesario que el guía lo esté guiando, porque esa es su labor, o una de las labores del Espíritu Santo, de que usted vuelva a nacer, por cuanto ha creído el anuncio de Dios, pero Él lo guía a toda verdad, y Él le dice a usted y a mí, esto es lo que tiene que estar sucediendo en la iglesia, el poder de Dios manifestado, porque si no hay poder, ¿cómo podemos predicar de un Dios que sana, que salva, que sana, que transforma el alma? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay una guianza perfecta del Espíritu, pero usted tiene que presentarse como un sacrificio vivo a Dios. Ahora, los sacrificios están atados de mano y pie. No pueden hacer nada, están atados. Usted y yo somos esclavos, pero de Jesucristo. Usted antes era esclavo del mundo y hacía como a usted mejor le parecía. Y quizás si estaba en una otra iglesia, una denominación, sin intención de ofender a nadie, usted era guiado por las emociones y usted hacía conforme a lo que a usted le parecía bien. ¿Estará malo predicar el evangelio? La Biblia lo dice. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Eso es escritural. Pero la pregunta es, ¿lo mandó el Señor? ¿Hay una verdadera confirmación? Sí, hermano, yo sentí
pero te mandó el Señor. ¿Dónde están las evidencias? A Josué y Caleb los envió el Señor por boca de Moisés. Y usted sabe, eran los 12 espías, pero dos trajeron un reporte correcto. Los otros 10 trajeron un reporte que no era conforme a lo que ellos habían visto. Ahora, cuando usted es guiado por Dios, usted no ve la circunstancia, el problema, las adversidades, el tamaño del enemigo, usted no ve nada de eso. ¿Cuál es su visión? Usted sale de la atmósfera de la visión natural y entra en una espiritual y usted ve únicamente lo que ha dicho Dios. La tierra es de ustedes. Que allá está el enemigo. A la tierra se las he dado yo a ustedes, dice el Señor. Y Dios siempre lo confirma. Trajeron del fruto de la tierra. Trajeron la evidencia. Nosotros en este tiempo final, sería una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Ha tenido usted las evidencias de que es Dios? ¿O simplemente hemos vivido una vida conformada? Somos como una vela, como un barquito sin timón, llevado para allí y para acá. No, nosotros hemos creído lo que ha dicho el Señor. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios? Tanto los ministerios que han sido establecidos por Dios, según Efesios 4:11, tienen que trabajar juntamente con los dones espirituales, porque eso es un beneficio para la iglesia. Esas son las herramientas de Dios. Ahora, Dios confirma su palabra. Por eso hay una necesidad. El Señor se manifiesta, le da la solución al problema, porque es Dios. ¿Y qué está haciendo el ministerio? Llevando al pueblo a la perfección, porque ese es su propósito, perfección de los santos, para la obra, porque el ministerio tiene una obra. Para la obra del ministerio, para la edificación, dice la Escritura, del cuerpo de Cristo. Y una edificación es una construcción. Ahora, ¿qué está construyendo el Señor a través de su iglesia? Hermanos y hermanas que han tomado la verdad de Dios y van en un crecimiento espiritual, por cuanto la promesa de Hechos 2:38 se llevó a cabo en su vida. Ahora usted va escalando esa estatura de perfección, porque la estatura del hombre perfecto se lleva a cabo en el momento en que usted recibe el Espíritu Santo y empieza ese crecimiento, empieza a formarse ese carácter de Jesucristo en su propia vida. Así que dice, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos. O sea que la novia de Jesucristo, sea donde sea que se encuentre, en donde esté, va a llegar a la unidad. El deseo de Dios que seamos uno con Él. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la revelación, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Señor? El Señor es perfecta unidad. No puede haber desavenencia, un desacuerdo entre usted y yo, entre ustedes y nosotros. No. Si hay una desavenencia, hay un problema. Y donde hay un problema no está el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que usted vaya quitando todo lo que está estorbando, porque ha sido prometido que el Señor lo va a quitar. Así que mejor hacerlo nosotros.
a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida de la edad de la plenitud de Cristo? Adopción. No es una edad natural, no, es adopción, esa es la edad. Porque el Señor, cuando estuvo allá en el monte de la transfiguración, se dejó oír nuevamente esa voz que se escuchó allá en el Jordán, cuando Él fue bautizado. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, pero aquí el Señor le añade algo, a Él oíd. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Él diga, lo dice el Señor. Ahora Dios espera que su novia despierte a la verdad hoy y deje atrás la incredulidad. Porque estar en incredulidad es estar, fíjese lo que voy a decir, es estar en una condición, escuche bien, condición de pecado. Ser incrédulo. El Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Porque Él quería ver. Ahora, ¿estará mal que alguien quiera ver? Yo quiero ver el poder de Dios manifestado. Pero aún si no lo viera, aunque todos debemos verlo, yo seguiré creyendo. Que están los ángeles administradores, usted lo ha visto, gloria a Dios. Pero usted que quizás no lo ha visto, usted sigue creyendo que ellos vienen. Porque eso es el cumplimiento de la Biblia. Esto no está fuera de la Escritura. Si usted lee Hebreos capítulo 1, habla sobre eso. Que son enviados para aquellos que serán herederos de salvación. Así que cada hombre y mujer de la Biblia experimentó la voluntad de Dios. Por cuanto creyeron, y eso te lo puede en la galería de los hombres de fe, Hebreos 11, cada uno de ellos tomó a Dios en su palabra. Qué bonito es cuando usted y yo tomamos a Dios en su palabra. Usted se aferra a lo que Dios ha hablado. Nadie lo mueve, usted está anclado. Mire, el barco cuando está anclado, mire, ni que venga el huracán categoría 5, que es el más fuerte, lo mueve, está anclado. Quizás el viento lo mueve, pero no se lo lleva, porque está anclado. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí, que anclemos en Él. No podemos darle lugar al razonamiento. El razonamiento nos saca de la revelación. El razonamiento es un sustituto de la revelación. ¿Qué ha dicho el Señor hoy? Oren. Esa es la voluntad de Dios. Ah, pero usted y yo razonamos. Ah, pero vamos a estar orando todos los días tampoco. Dios espera que su novia haga como hizo Abel, que era el ejemplo que tomábamos la semana pasada. Aunque a Caín le habló el Señor, poco le importó. ¿Qué hizo? Mató a su hermano. Pero Abel, dice la Escritura, por cuanto él era justo, ofreció un mayor sacrificio que Caín. ¿Y qué cosa? El Señor le dice, haz como tu hermano. Qué mejor predicador. Porque eso lo hablábamos la semana pasada. Se lo pudo haber dicho Eva, se lo pudo haber dicho Adán. Pero haz como él, mira, como tu hermano y Dios te va a probar. Eso lo pudo haber hecho. Pero no sucedió de esa manera. El mismo Señor le dijo, haz como tu hermano y serás bendecido. Pero nosotros que estamos en este tiempo final, ¿qué nos ha dicho el Señor? ¿Acaso el Señor nos ha mandado a conformarnos
y decir solamente, entienda lo que voy a decir, Dios envió un profeta, eso está bien. Pero muchas personas se han conformado con eso. ¿Pero qué dijo? ¿Cuál fue el mensaje? Gloria a Dios que Dios envió un hombre para que se cumpliera lo que dice Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el mensaje, el misterio de Dios sería consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. ¿Pero qué dijo? ¿Cuál es el mensaje del mensajero? Valga la redundancia. ¿Cuál es? ¿A dónde apuntó el siervo de Dios? Si él apuntó a la palabra, nos conviene entonces hacer conforme a la palabra. ¿Qué dijo el mensajero? Eso lo puede conseguir usted en el libro de las edades, en el libro del norte de Estados Unidos, párrafo 64. Un cristiano puede hacer todo correctamente, pero deje que él empiece a manifestar los dones del Espíritu y él será censurado. Y lo desglosa. Dice, en profecías, en lenguas, en interpretación de lenguas. Pero como el espíritu de este mundo no puede hacer nada en contra del Señor, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, lo ataca a usted. Ah, no. Entonces volvieron ahora pentecostales, que no dice la Biblia que eso es lo original, el jubileo. Ahora, pentecostalismo, eso es otra cosa. Eso es una denominación. Pero la novia de Jesucristo es pentecostal. Por cuanto el jubileo está en el corazón. ¿Cómo puede? El Señor se lo dijo a aquellos hombres. Dile a tus discípulos que se callen. No, si estos se callan, las piedras van a hablar. ¿Cómo un hombre y una mujer que ha visto la manifestación del poder de Dios puede callar? No, no puede, no se puede callar. La verdad tiene que salir a la luz. Por eso hay que testificar lo que ha hecho Dios. Pero hay que entrar en ese terreno. Porque si no se entra en ese terreno, no podemos ver las cosas espirituales. Hay que salir de esta atmósfera. Es hora, hermano y hermana, que salgamos de esta atmósfera natural. Porque el Señor ha venido lidiando con nosotros, preparando a la novia. Primeramente, las oraciones para que se reciba el bautismo del Espíritu Santo. Para que se rindan completamente a Dios. Que deje de pensar como seres humanos que somos. Hay que darle lugar a la mente de Cristo. Que deje de hablar como usted y yo hablamos. Que sean las palabras sazonadas con sal, que dan gracia. Produce cene aquel que oye. Oye, yo quiero experimentar eso. Así que todo tiene que ser cambiado. Por eso es que la Escritura dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a leer una escritura y así darle el desarrollo a este tema en el día de hoy. Solamente estamos en la introducción. Vamos a leer un solo versículo que es Hebreos capítulo 11, el verso 6. Porque es necesario la revelación, no una enseñanza. Usted y yo podemos ser enseñados de una manera correcta. Ojo, usted que quizás conoce bastante, mucho, poco de lo que es el mensaje, usted me puede probar
por la Biblia de que Dios envió un mensajero y eso está bien. Pero eso tiene que ser revelado. Porque ¿quién es el revelador? El que explica bien. No es que se lo probé por la escritura y lo llevé por toda la Biblia. Pero si a esa persona Dios no le abre las escrituras, no le quita el velo, Apocalipsis, revelación, quitar el velo, eso significa lo mismo. Si Dios no quita ese velo, porque es un velo de incredulidad por cuanto no se cree, entonces solamente creeremos por una buena explicación, pero Dios está dando a conocer su palabra. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Oremos. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, por una vez más, Señor, permitirnos, Padre Celestial, estar delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor, Padre amado. En este día venimos, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, que nos hables, Señor. Ábrenos las escrituras, Padre Celestial, que podamos tener tu visión, Señor, Padre Celestial, así como, Padre Celestial, nos hizo nuestro Señor allá, Padre Celestial, dando gracias, Señor, frente a la tumba de Lázaro, porque tú siempre lo oías, Señor. Permítenos llegar, Padre Celestial, a esa estatura de perfección, Señor, en el cual tú puedas oír, Señor, a hombres y mujeres que han sido renovados por tu Espíritu, Señor, que han sido lavados por el lavacro de la palabra, Padre Celestial. Oh, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a que nuestra visión sea tu visión, nuestra mente sea tu mente, nuestro hablar sea el tuyo, Padre Celestial. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, una vez más, Señor, en esta tarde, Padre amado, para aquellos hermanos y hermanas que han de escuchar este mensaje, Señor, y los que están escuchando, Padre Celestial, en directo, sea tu mano con cada uno de ellos, Padre Celestial. Si hay algún enfermo, Señor, ellos puedan tomar de ese pan que tú nos has dado, Señor, y puedan recibir sanidad en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Oh, Padre amado, algún desanimado, Padre Celestial, Señor, algún hermano y hermana, persona que se haya conformado, Señor, Padre Celestial, tú, Padre Celestial, puedas avivar nuevamente, Padre Celestial, ese espíritu en su corazón, Padre amado, y que le demos lugar al Espíritu Santo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, que tú envíes tus ángeles administradores para aquellos que serán herederos de salvación. Damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Así que fíjese, si estamos hablando de que usted y yo tenemos que experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tiene que haber una rendición. Porque allá el animalito era atado, lo traían, tenía que ser perfecto. Tenía que ser un macho de 1 año, perfecto, no podía tener mancha. Así como usted y yo no tenemos que tener manchas, sino que acercarnos a Él con un corazón transformado. Como dice la Escritura, si tu corazón no te reprende, bueno, usted puede entrar libremente a su presencia, a esa gloria chequina, a la presencia del Señor. Pero si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón y conoce todas las cosas. Así que es mejor que arreglar todo lo que haya que arreglar. Hay una palabra que nos dice que debemos reparar el altar. Ahora, ¿de qué altar se está refiriendo? El altar
de nuestro corazón. El altar familiar, eso tiene que ser nuevamente reparado. Porque hoy hay muchos sustitutos. Está el teléfono, lo podemos simplificar porque en el teléfono hay de todo. Y se ha vuelto un sustituto cuando las noches deben ser de lectura a la palabra, deben ser de oración, debe ser de meditación en el Señor. El profeta le dice que cuando vino aquel ángel a María, ella estaba meditando en esa escritura que hablaba sobre el Mesías. Ahora es necesario de que usted y yo meditemos en lo que Dios quiere que usted manifieste hoy, pero debe experimentarlo. Por eso dice aquí esta escritura, este versículo que leímos: sin fe, pero sin revelación, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, usted no va a ser conforme a lo que Dios quiere que se haga. Porque simplemente podemos decir, bueno, yo he caminado, yo vengo a la iglesia y escucho la palabra, escucho música, leo los mensajes, todo eso está bien. Pero cuando Dios nos habla de manera particular, singular a cada uno de nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros cuando un mensaje ha sido dado para nuestra vida? Un mensaje de corrección, hay que corregir. Porque Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, dice la Escritura, pensamientos de paz y no de mal. Pero debemos hacer conforme a la orden establecida por el Señor. Por eso cuando Dios revela, y esto era lo que hablábamos la semana pasada, en cuanto a Abel, porque dice el versículo 4, fíjese, por la fe Abel, o sea, por la revelación, Abel recibe revelación de cuál era la voluntad de Dios. Ahora, él no hizo, porque usted se pone a ver, eso lo dramatiza el profeta. ¿Cuál era más bonito? ¿El sacrificio de Abel o el de Caín? Sin duda que era el de Caín en cuanto a la vista humana, porque ¿qué trajo Caín? Las frutas del campo, lo que estaba dando, flores, frutas. Y a la vista humana eso era más bonito que cuando vino a ver con sus manos ensangrentadas con aquel animalito. Pero no es como nosotros veamos las cosas de una manera natural, como las ve el Señor. ¿Qué recibió Abel? La revelación de que se tenía que traer un sustituto porque esa muerte, ese animalito lo tipificaba a él. Por eso vino el sacrificio de la cruz del Calvario, porque éramos nosotros los que teníamos que ser muertos. Pero Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces Abel recibe revelación de lo que a Dios le agrada. La pregunta es, ¿Dios nos ha revelado a nosotros lo que Él le agrada? Lo que se tiene que estar manifestando hoy en la iglesia. Podemos vivir de historias. Son reales las historias, correcto. Pero son historias, están en el pasado. No podemos hablar del futuro, están en el futuro. Eso no está presente hoy. ¿Qué es lo que tiene que estar sucediendo en la iglesia? Porque Dios no se quedó de brazos cruzados. No, Dios está presente, hablando, guiando, proveyendo, sanando, haciendo todo lo que está prometido en la Escritura. Pero Él quiere, Él desea que usted llegue a la perfección. Por eso estableció ese ministerio. Así que, fíjese, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Porque había hecho la justicia de Dios, su palabra, lo que le había sido revelado. Dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. Así que Dios da a conocer cuál es su perfecta voluntad, porque el Señor no quiere
que nosotros erremos en el camino. No. ¿Qué quiere el Señor de cada uno de nosotros? Que demos todo el tiempo en el blanco. Usted y yo tenemos que dar en el blanco. No podemos disparar al aire, disparar 1000 balas, por poner un ejemplo, y darle uno, no. El Señor quiere que usted siempre apunte al lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar se le es revelado, es decir, en la Escritura. Dios le dice lo que tiene que estar sucediendo y lo que tiene que estar sucediendo en usted. Porque tenemos que salir de este conformismo. Tenemos que entrar en el Espíritu. Ese es el deseo de parte de Dios. Y quisiera tomar en esta oportunidad Hebreos capítulo 11, en el versículo 23, hablando sobre Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía todo a la mano. Pero él escogió ponerse del lado del Señor. ¿Iba a ser despreciado? Sí. Iban a hablar mal de él. Iban a atentar contra él. Porque un creyente, cuando manifiesta el poder divino de Dios, el enemigo no se queda de brazos cruzados. Recuerden las palabras para la novia. No, el enemigo no va a dejar que ustedes se queden así juntos. No. Él siempre lo va a tratar a usted de sacar del compañerismo. Porque ¿qué hace el compañerismo? Lo mantiene usted fuerte. Recuerda el ejemplo de aquellos tizones. Ellos estaban calientes cuando estaban juntos, pero al separar uno, se enfría. Por eso el enemigo trata de romper las hojas que tipifican el compañerismo. Trata de sacarlo a usted de una verdad. Ahora, una verdad, ¿cuál es esa verdad? Dios ama la unidad. En el espíritu, como lo dice Efesios capítulo 4, en el vínculo de la paz. Dios ama cuando usted y yo nos provocamos al amor y a las buenas obras. No hablando mal, no. Dios espera que usted y yo lleguemos a una total sujeción. ¿Y eso lo provoca quién? El Espíritu. Pero cuando le damos entrada, porque si lo resistimos, lo apagamos. Así que fíjese, versículo 23 de mismo Hebreos, capítulo 11, dice: por fe, Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿qué hace Moisés? Se identifica con su pueblo. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes en este día? Nos identificamos con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sucede con eso? La gente no lo va a aplaudir. La gente va a utilizar todo tipo de expresiones que van contrarias a la misma palabra. Así que dice aquí la Escritura que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios. Fíjese, es una decisión. Usted y yo tomamos la decisión de ponernos del lado del Señor o nos ponemos del lado, y ni siquiera del mundo religioso, a vivir una vida conformada. Eso es una decisión que usted y yo tomamos. Ahora, recuerde, Dios está observando cada decisión que usted está tomando.
pero necesitamos el guía que nos va a dar a conocer cuál es su voluntad, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Una decisión. Ser vituperado, ser acusado falsamente, ser marcado. Porque cuando usted, y esto sucede a través de todas las edades, cada vez que un hombre y una mujer se pone del lado de Dios, es censurado, como lo dice el profeta. Es marcado. Estos son los que ahora y que hablan en lengua y que interpretan y que Dios y que les habla. Pero la pregunta es, ¿Dios respalda su palabra? Vamos a ver si no se ha cumplido lo que Dios ha hablado. Y veremos quién es el que está diciendo la verdad. Porque yo puedo decir muchas cosas, usted puede decir muchas cosas. Pero ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la afirmación o la negación de las cosas? ¿Acaso no es Dios? ¿Por qué no revisar los resultados y ver si es Dios o no? ¿Por qué no aceptar los resultados de lo que Dios ha hablado? ¿Por qué resistir? ¿A quién está resistiendo? Al hombre. Usted está resistiendo al mismo Señor. ¿Y cuál será el fin de aquellos que resisten? Van a cosechar lo que están sembrando. Por eso Dios nos da esa advertencia hoy. Y nos está llamando a esa unidad. Porque Dios no quiere, como dice la Escritura, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es necesario salir de ese conformismo, salir de una vida religiosa y ver al Dios presente hoy. Y mucha gente dice, yo creo en Dios. Y yo creo, es más, yo creo en el mensaje de Dios. Creo que Dios envió un profeta. Eso es como un caballito de batalla. Han utilizado esa verdad de Dios, porque es una verdad de Dios, como un caballito de batalla. Para decir, yo me quedo con el mensaje. Si eso fuese una realidad, usted se queda con todo lo que el mensajero habló. No es una parte, no. Es como quedarse con parte de la Biblia. Recuerde lo que le pasó a Eva por negar el 1%. No moriréis, le dijo la serpiente. Y ya Dios le había dicho, sí moriréis. Morirán el día que comieren de ese árbol. Ahora el profeta dice que el que no tenga los dones en operación le va a dar cuenta a Dios. La iglesia que no tenga los dones en operación le va a dar cuenta a Dios. Ahora tenemos esa verdad expresada, esa verdad revelada. ¿Qué haremos ahora nosotros? Es momento de correr y decirle al Señor, Señor, perdónanos, porque hemos fallado. Eso es humillación. Y una escritura tan conocida por nosotros, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si tan solo usted y yo pudiésemos reconocer, Dios haría una transformación. Pero Él no nos forza. Él nos deja que nosotros tomemos esa decisión. Eso sí hace Él. Advertencia. Por eso es que el profeta predicó ese mensaje, advertencia antes del juicio. ¿Cuánto tiempo tiene el Señor advirtiendo que es necesario llegar a la unidad? ¿Cuánto tiempo el Señor tiene advirtiendo eso? Mucho tiempo, pero lo hemos pospuesto, lo hemos dudado, no lo hemos creído. Hemos más bien batallado en contra de eso
y Dios está desagradado. Ahora, usted está experimentando la voluntad de Dios. Dios nos llama nuevamente a ser uno. Eso es necesario. Eso no se puede evadir, no. Eso usted no le puede poner un sustituto. No. Es hora de volver nuevamente a lo original. Así que sigue diciendo aquí, el versículo 25, Hebreos capítulo 11, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios. Esta expresión sí que es tremenda. Usted y yo tomamos una decisión, hacemos una elección. Si ser marcado como unos pentecostales, en la manera de denominación pentecostales, usted y yo tomamos la decisión de ser rechazado. Esa decisión la tomamos usted y yo. Pero usted y yo tomamos la mejor decisión cuando se nos es revelado que es la verdad, que Dios está confirmando milagros, maravillas, cosas que están escondidas en el corazón del hombre y de la mujer. Advertencias que Dios da. Usted se pone del lado de la palabra, pero usted es censurado por eso. Moisés prefirió ponerse del lado de su pueblo por cuanto a él se le había sido revelado que era una simiente, que él iba a ser el libertador del pueblo de Dios. Para eso él había nacido. Ahora Dios nos lleva, ¿por qué? Un proceso, a usted y a mí. Y usted puede ver cómo el enemigo, porque no, usted y yo tenemos que tener la capacidad espiritual para ver a los dos espíritus moverse en la estructura de la iglesia. Para eso Dios le da esa capacidad. Ahora, esto no es una capacidad humana. No, estamos hablando de un movimiento espiritual. Se necesita revelación. Se necesita tener ese don de discernimiento de espíritu. Como lo dice la misma escritura, 1 Corintios 12. Así que usted y yo nos movemos en una atmósfera espiritual, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Porque cuando usted está en el mundo, a usted nadie lo juzga por hacer las cosas del mundo, está en su territorio. Y cuando usted está denominado, a usted nadie lo juzga por vivir en una condición fría, formal, de venir a la iglesia, sentarse, escuchar un sermón, alabar al Señor e irse para su casa y vivir una vida tranquila. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se derrame en su presencia, que lo haga bajar a Él a la escena como un verdadero, una verdadera adorador, porque adora en espíritu y en verdad. Dios espera eso de cada uno de nosotros. Dice el versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Fíjese, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, por la revelación dejó a Egipto. Usted y yo, que hemos tomado la decisión de servir al Señor, tenemos que dejar a Egipto, tipo del mundo, allá atrás.
No tenemos nada que ver con el mundo. Aunque estamos en el mundo. Pero no militamos con este mundo, no. Nosotros hemos sido sacados de la oscuridad de la Odisea y trasladados al reino de su amado Hijo. Recuerde que la novia, la luz está en la novia. La revelación está en la novia. Ese ministerio de intercesión en la novia. La novia son los reyes y sacerdotes. Tenemos un dominio. Hay una intercesión que Dios hace a través de usted y de mí. Pero el mundo, así como Moisés lo dejó atrás, usted y yo tenemos que dejar todo lo que nos estorba en el mundo. Y ahora vivir en esa atmósfera espiritual. Porque la atmósfera la crea usted. Usted hace que Dios baje a la escena. Sigue diciendo, por fe, por la revelación, celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Fíjese. ¿Por qué? Porque había sido ya anunciado la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Este mundo tiene ya una sentencia de destrucción. Pero ¿dónde va a estar la novia cuando la destrucción venga? Ya no va a estar sobre la tierra, no. Ella será trasladada a encontrarse con el Señor en los aires. Entonces vemos todo esto y decimos, Señor, yo quiero experimentar tu buena voluntad. Porque lo que está prometido en la Escritura tiene que cumplirse en mí, por cuanto soy parte de ti. Sigue diciendo, por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. ¿Por qué? Porque el maligno no puede andar por un camino de santidad. No. Es un camino que Dios les trazó solamente, hablando aquí en la parte natural, a ellos. ¿Para qué? Pasasen al otro lado. Por eso el inmundo no puede entrar por ese camino. Por eso Dios tiene un pueblo al cual está llamando hoy a que entren las maravillas. Porque ¿qué vemos aquí? Milagros sucediendo a su alrededor, importando las adversidades, porque detrás tenían al ejército del faraón y adelante tenían un mar. ¿Cómo se atraviesa un mar? Ahí no había un crucero esperándolos, no. Se necesitaba ahora una presencia sobrenatural y una columna de fuego en medio del enemigo y de ellos, deteniéndola hasta tanto ellos no pasaran con seguridad. ¿De qué Dios estamos hablando? Estamos hablando del único y verdadero Dios que hace milagros, maravillas, y usted y yo leemos todo esto en la Escritura y vamos a dudar que Dios puede hablar. Luego que estamos dormidos y pensamos de esa manera, nos quedamos dormidos y no nos dimos cuenta. ¿Cómo es que usted le va a poner límite a que Dios puede hablar en una lengua desconocida, interpretar ese mensaje emitido? ¿Cómo es que usted va a dudar de que Dios le puede dar una visión a alguien? Que Dios puede permitir que alguien pueda ver a los ángeles que están ya decretados en la Escritura. ¿Cómo es que usted va a dudar que alguien pueda tener un don de sanidad? ¿Cómo es que usted y yo vamos a dudar que alguien tenga una operación de milagros? Y así sucesivamente cada uno de los dones del Espíritu
¿cómo es que usted y yo vamos a dudar de que Dios tiene un ministerio establecido? 5 oficios que es para una perfección de su propio pueblo. ¿Cómo es que usted y yo vamos a ponerle un punto y final a que ya no hay profetas en este tiempo? Dispensacional, no, el último profeta dispensacional fue el hermano Branham. Sí, correcto. Pero los profetas de Efesios 4:11 están presentes. ¿Y qué es un profeta? La boca de Dios, alguien por cual Dios habla, alguien por el cual Dios le da visiones, el de ojos abiertos, como dice la Escritura. ¿Cómo es que usted y yo vamos a dudar cada uno de eso? Un misionero, un apóstol, un hombre que fundamenta la Escritura, a una iglesia en la Escritura. ¿Cómo es que usted va a dudar que Dios está fundamentando? No, que ya hemos sido fundamentados, pero es que si el fundamento está malo, necesita derribar todo y empezar desde cero. Porque si usted hace un edificio, una casa, lo que sea, y el fundamento está quebrado, mire, esa casa cuando vengan los vientos, cuando venga un temblor, ni siquiera un terremoto, mire, esa casa se va a ir para el suelo. Y el que esté adentro de esa casa lo va a matar. ¿Por qué? Porque el fundamento estaba débil. ¿Cómo es que usted y yo vamos a dudar que Dios está fundamentando a creyentes en la palabra? No. Nuestra vista ha sido muy corta. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted ve estos señales tan tremendas en la Escritura. Todo lo que Dios hizo. Y saltamos, hacemos como un trampolín. Y todo lo que Dios hará. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Con estos ojos? Bueno, déjeme decirle que si usted lo está viendo con estos ojitos, usted lo está viendo mal. Su mente, sus ojos son naturales. Usted no va a ver cosas espirituales. Usted tiene que verlo con ese ojo espiritual que Dios le ha dado. Y esto no será el cumplimiento de lo que dice aquí Joel 2:28. En los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. ¿No será esto el cumplimiento de la Escritura? Se necesita una visión espiritual para poderlo ver de esa manera. Pero si su visión es natural, dice, ya tenemos lo perfecto. Aquí está el mensaje de la hora, no necesitamos. No, profeta, ¿para qué? Dios nos envió el profeta de esta última edad. Tenemos un glorioso mensaje. ¿A dónde estamos hoy, hermano y hermana? ¿Por qué se ha permitido que el enemigo, porque es el enemigo, nos saque de la revelación? Como este versículo que tomamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos bajado la guardia y nos hemos conformado. Pero es hora, hermano y hermana, de que usted despierte a la verdad. Ya es hora de que veamos a Dios manifestado en nuestro medio. Hemos llegado al final, esperamos que estas palabras sean de meditación. Recuerde, estamos hablando de un Dios genuino, real, que hace milagros, maravillas, se manifiesta, habla, da a conocer cuál es su voluntad, pero necesita hombres y mujeres rendidos a su voluntad. Bien, oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra. En esta hora, Señor, permite que estas palabras, Señor, sean de meditación para nuestra vida, Padre Celestial. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, hermano, de volver a lo original. ¿Y cuál es lo original?
Pentecostés lo original, el jubileo. Es hora de volver a lo que se manifestó. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que estaban todos unánimes juntos. Y yo siempre le pongo esta expresión, y en armonía. Pues podemos estar unánimes, bueno, queremos algunas cosas juntos, pero no en armonía. Armonía es ver las cosas como Dios las ve. Esperamos que Dios nos ayude y que seamos sinceros a lo que Dios quiere que se manifieste hoy. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.